El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM, una dependencia de la Secretaría de Cultura, Gobierno de México, les da la cordial bienvenida a esta nueva transmisión, a esta nueva sesión del curso virtual La Revolución Mexicana en el Arte. Hemos hecho un recorrido muy interesante por los corridos, los testimonios cinematográficos, las fotografías, y en esta cuarta sesión toca el turno a la literatura que se genera desde el momento mismo de la Revolución Mexicana y también de la producción posterior inspirada en la Revolución Mexicana, que tiene desde luego importantes vínculos, importantes transformaciones a nivel cinematográfico. Para el desarrollo del tema tenemos a un invitado especial, a un amigo, a un colaborador continuo del INERM. Se trata de Paco Ignacio Taibo II, a quien damos la cordial bienvenida. Paco, un gusto tenerte por acá. Gracias, muy amables. Bien, para dar inicio, daré una lectura muy breve de la semblanza, la trayectoria de Paco Ignacio Taibo II. Él es escritor, periodista y activista. En la actualidad es director general de Fondo de Cultura Económica y también es integrante fundador de la Asociación Civil de la Brigada para Leer en Libertad, un proyecto cultural de fomento a la lectura. Paco Ignacio Taibo II es autor de numerosas obras de distintos géneros literarios. Destacamos los siguientes títulos de contenido histórico. Pancho Villa, una biografía narrativa, editada por Bucket en 2006. Temporada de Sopilotes, una historia narrativa de la decena trágica, editada por Planeta en 2009. Y también esta obra que no corresponde a la Revolución, pero que es también sumamente interesante en su forma narrativa, Patria, la gloria y el ensueño que forjó una patria, relativa al periodo 1854-1867, una obra en 3 volúmenes, editada por Planeta en 2017. La tarde de hoy, Paco Ignacio Taibo II nos hará reflexión sobre la literatura a propósito de nuestro acercamiento sobre la Revolución Mexicana en el arte. Paco Ignacio, la palabra es tuya. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Yo creo que lo más interesante que se genera en términos literarios es la oleada inmediatamente posterior. Toda ella protagonizada por escritores que tuvieron conexión directa con la revolución.
y es la que le da título a la novela de la revolución. De hecho, no solo le da título, crea la existencia de un ícono, una montaña de tierra ahí parada en la historia de la literatura mexicana, que crea desvelos. Durante muchos años, los narradores mexicanos posteriores a esta primera fase de libros producidos en los 20 y en los 30, no sabían cómo escaparse del fantasma de la Revolución Mexicana. No sabían si acercarse de manera oblicua, si ignorarla, si encontrar nuevas maneras de contar la Revolución Mexicana o básicamente de no contarla. Porque la Revolución Mexicana se volvió, en el paso del tiempo, después de la derrota de los ejércitos populares, villistas y zapatistas, y la consolidación del Estado obregonista, primero Carranza y luego el posterior Estado obregonista, una propiedad de la manera de reconocer la historia por parte de los gobiernos de lo que sería el PRI. De tal manera que culturalmente se impuso una especie de discurso que decía, yo soy el poder, yo soy la Malinche, yo soy Benito Juárez, yo soy Hidalgo, yo soy Villa y Zapata, aunque yo haya colaborado a derrotarlos y no sea ellos, si yo sea su opuesto, que dominó un panorama de estatuas, nombres de calles, documentación exhaustiva, pero básicamente lo que dominó y lo que construyó es una especie de vacío, de quiero recordarte para olvidarte. La literatura que siempre trabaja sobre estos espacios, en la primera fase, construyó ese gran edificio que se llamó la novela de la revolución. Y era un edificio prácticamente intocable e indiscutible, y ahí estaba, que conservó lectores. No hay duda que esa generación de narradores que vivieron la revolución y que escribieron en los siguientes 20 años, tenían goce popular, eran ampliamente leídos. Tan es así que tardó mucho tiempo en surgir otra fuerte corriente literaria en México que dominara de nuevo el panorama. Es un poco lo que pasó con el muralismo. El muralismo hizo suya una versión radical, además popular, campesinista de la Revolución Mexicana, y pictóricamente se comió el espacio. ¿Quiénes eran estos narradores? Yo diría que dignos de aprecio y no de abandono ni de vituperio. A la fecha hoy, cuando se reeditan, se siguen leyendo. Eran personajes como Rafael Muñoz, más periodista y cuentista que novelista, que construye un par de colecciones de cuentos muy potentes y que se mueven en los terrenos del realismo. Son escritores realistas. Tendría que hacer arqueología historiográfica para encontrar los paralelos de lo que se está escribiendo en otras partes del mundo en aquella década. Pero más allá de eso, vámonos con Pancho Villa. Resulta una especie de monumento que está ahí. Rigurosamente histórico, no, yo diría que no. Cuando tienes la oportunidad de leer la novela de la Revolución, descubres que tiene agujeros en términos de la investigación histórica, pero tiene el calor del cotidiano. No hay duda de que cuando esos personajes a caballo van levantando tierra, las planicies, los caballos son de verdad
la tierra que levantan es de verdad, y sus discusiones en ese lenguaje que se creó, el lenguaje de la revolución, fijaron una manera de pensar que así era, así se hablaba en la revolución. Cuando uno apela a todo lo que fue la riqueza de la revolución entre 1910 y 1920, encontrará que tiene unos ecos verbales diferentes, sobre todo por la influencia de los intelectuales de la izquierda magonista, que eran excelentes periodistas y por lo tanto tenían un lenguaje más rico, más florido y más fino de percepción. Pero el lenguaje popular de la revolución lo fijaron los personajes de la novela de la revolución. Lo fijó sin duda Rafael Muñoz, lo fijó Martí Luis Guzmán, sobre todo en un libro que está a medio camino entre la novela y el ensayo político, su biografía, sus memorias de Pancho Villa, lo fijó con gran claridad, yo diría, los de abajo de Azuela, y desde luego lo fijó, sin duda, Nelly Campobello en Cartucho. Para mi gusto, la mejor de las narradoras de este grupo de intelectuales, narradores, escritores. Curioso que durante muchos años pensar la revolución en términos de lenguaje, el lenguaje, los diálogos, lo que decían los personajes, te remitía a esto. Tan es así que este lenguaje va a llegar al cine y se va a quedar como institución. Hablar como revolucionario de 10 es recoger esta especie de patrimonio verbal de cómo hablaban los revolucionarios del 10, que tiene que ver más con los registros pocos que tenemos de sus discursos en asambleas, etcétera, y tiene que ver más bien como los novelistas crearon este lenguaje popular. Lo curioso del fenómeno, que tiene varias aristas que cuando empiezas a leerlo, y yo lo leía en términos utilitarios, cuando trabajaba la biografía de Villa, tuve que apelar muchas veces a estos 4 primeros narradores, Muñoz, Martín Luis Guzmán, Nelly Campobello y Azuela. Lo curioso es que es muy discutible, por un lado, el rigor histórico de su narrativa, quizá el menos discutible es el de Nelly Campobello, que como fotógrafo literaria de la revolución, logra un lenguaje repleto de sinceridad, ajuste, ausencia de lugares comunes. Y la segunda curiosidad es que no es la novela de la revolución, es la novela de la revolución en el norte. Fíjense qué sorprendente. La revolución genera, en términos de movilidad de masas, una condición absolutamente nacional. Todo el país en algún momento estuvo en armas. Pero el reflejo es norteño. Y particularmente es la División del Norte y Pancho Villa los autores de este sustento histórico sobre el que se levanta el reflejo. El material canónico fue la novela de la Revolución Mexicana en 2 tomos que publicó Aguilar, creo recordar ya. Hace años que no veo el libro en mi biblioteca, por él lo debo tener perdido, porque luego me hice con ediciones nuevas de varios de los textos y estos autores, y solo hay una novela del sur, Campamento de López y Fuentes, creo recordar, que ahora la intentaba revisar y por algo se me trabó en estos últimos meses. Todas las demás son villistas. Y tiene que ver de la vivencia de estos personajes en el norte y en el villismo. Pero la novela de la Revolución hizo de la memoria literaria de la Revolución una revolución norteña, ¿sí? No oaxaqueña, no veracruzana, no, aunque haya obras menores en todos los espacios. Mancisidor tocó la revolución en zonas agrarias veracruzanas, pero básicamente lo que heredaría una sociedad, la nuestra,
en los años 30, 40, 50, sería esta visión de la revolución que vino del norte. Tiene las razones profundas, que es, bueno, Martín Luz Guzmán fue incluso, aunque se dé enormes libertades a la hora de decir qué era lo que pensaba Villa en sus, y lo acerca más a una novela que a un testimonio, pues fue secretario de Pancho Villa durante un tiempo. O sea, dialogó con él, habló con él, vivió en los campamentos. Los de abajo está escrita por un hombre profundamente cercano al villismo, que luego sería el director de un periódico villista, aunque produciría su obra en la frontera, en la extrema frontera. Nelly Campobello estaba en el territorio, era una niña, pero estaba ahí y los vio, y hay escenas en cartucho que son evidentemente el registro o de ella o de su hermana, de hechos vividos, que tienen además un toque de sinceridad y profundidad que la hace, insisto, a mi gusto, la mejor de las narradoras de este mundo. Y Muñoz también, ahí estaban. De tal manera que no cuentan desde la distancia, cuentan desde la relativa cercanía. Y que imponen este monumento, que sería la novela de la revolución. ¿Cómo combates los monumentos literarios? O te adhieres y llegas tarde, lo cual es terrible, porque si llegaste tarde ya no eres parte del canon, o lo combates para decir, yo voy por otro lado. Y yo creo que tomó mucho tiempo en que tuvieron que ser los grandes escritores de este país, desde otros espacios como la poesía, los que encontraron otros caminos. Y será hasta lo que llamaría la generación del boom latinoamericano, empezando por Rulfo y siguiendo por Fuentes, los que volverían al tema de la revolución. Rulfo de una manera oblicua, como bien podemos registrar leyendo Pedro Páramo o su colección de cuentos, y Fuentes en cosas como Gringo Viejo, de una manera directa, pero con un personaje que está fuera de la estructura canónica. El Gringo Viejo es un escritor norteamericano que llega a mirar la revolución, y el único asomo potente de mexicanidad está en las manos de su supuesto asesino. Les tomó tiempo y trabajo, y luego la revolución se volvió un material intocable, ¿sí? Sorprendentemente, la generación de los 60s, la que me antecede, el tema de la revolución está ausente en su obra. No hay apenas registros. Y mi generación, no les digo. Y tomaría tiempo hasta que alguien se atreviera a volver a contar historias de la revolución. Este apasionante y extrañísimo fenómeno que dejó fijado un monumento, el equivalente al monumento de la revolución, que como ustedes saben es de origen porfiriano y no revolucionario, por más que en sus patas hay enterrados algunos próceres revolucionarios, en algunas con error, como por ejemplo el supuesto entierro ahí de Pancho Villa, que no está ahí. El equivalente es la novela de la revolución. Cuando volvemos hacia atrás con júbilo o con mirada cariñosa, no hay duda, yo no tengo duda, en que resisten la segunda lectura. Más allá de que históricamente no sean a ratos rigurosos, no sé, los dos de relatos sobre Villa, sobre Fierro que hay en esta obra, dejando de lado Gringo Viejo, serían Moro, Caballo y Hombre. Creo recordar de Muñoz la historia de cómo muere Fierro a causa de que trata de cruzar una laguna a caballo, pero viene cargado con monedas de oro, y entonces el peso de las monedas hace que en esta laguna fangosa el caballo se hunda, Corcovée le dé una cosa en la cabeza y lo mate, que cuando averiguas la historia de Fierro no fue así exactamente, fue de otra manera. O La fiesta de las balas de Martín Luz Guzmán,
que es el eterno recordatorio de la violencia irracional, innecesaria y absurda por parte de los pistoleros de la revolución como Fierro, que tampoco fue así como la cuenta de esas pistolas que se calentaban en las manos de tanto matar colorados en el conflicto entre el villismo y las tropas de Pascual Orozco. Más allá, pues, de estas debilidades históricas, y además, ¿qué importa? No pretendían ser libros de historia, pretendían ser novelas y atraer al lector con la profundidad, la gracia, el encanto de sus anécdotas. Leídas hoy, sorprendentemente resisten muy bien. Yo, que estoy lejos de ser heredero de la novela de la Revolución y llego a la historia de la Revolución Mexicana por otros caminos que no tienen nada que ver con los caminos literarios, tiene que ver con los caminos de la generación del 68 y la necesidad de recuperar la historia nacional, que son otros caminos absolutamente diferentes, que nos llevarían a Hidalgo, a Juárez, a Pancho Villa, nos llevarían a Zapata, etc. Literariamente es como una losa. Yo los entiendo a los narradores mexicanos de los 50 y los 60 diciendo, nos echamos una novela de revolucionarios y diciendo, ay no, nanita, y saliendo huyendo de ese territorio al que te enfrentabas al monumento simbólico, pero además práctico, físico, que se podía medir en millares de volúmenes de libros leídos y una imagen construida. ¿Podremos volver como narradores a la Revolución Mexicana? Uy, yo tengo mis dudas. Para que un joven adolescente suburbano de hoy pueda recordar a su bisabuelito, ya no a su abuelito, y pueda imaginarlo y pueda reconstruirlo, va a necesitar una capacidad de viaje en el tiempo muy difícil de conseguir. Le va a costar menos trabajo poner a un ranchero armado con 30-30 en una nave espacial que poder imaginar imágenes que surgen con una fuerza y un tamaño en la épica y la epopeya de lo que fue la Revolución Mexicana. Desde la historia puedes, y hay un material testimonial de una enorme riqueza que te permite visualizar. Pero les cuento, la División del Norte se aproxima a Zacatecas, la plaza fuerte del ejército de Victoriano Huerta en su último intento resistente para impedir que la revolución que viene del norte por las tres columnas, Sonora, la División del Norte y la División del Noreste de Pablo González, y la rebelión maravillosa del zapatismo en el sur, triunfe, ahí está Zacatecas. Y entonces Villa lanza sobre Zacatecas, con la División del Norte, a 60 trenes, todos ellos con 40 vagones, cabuces llevando, y no traen carbón porque Carranza se los negó, les bloqueó el carbón. Y entonces vienen quemando leña verde y vienen quemando 1 de cada 5 travesaños del propio ferrocarril, porque una plataforma va por delante, 1, 2, 3, 4, 5, lo levantan, lo suben el travesaño, dejando la vía corcoveando y lo echan a las calderas. Entonces vienen echando, imagínate, 60 trenes con 20 vagones cada uno, 30 vagones cada uno. Estás hablando de 1000 vagones uno tras otro, kilómetros de vía férrea ocupada, echando humo negro. ¿Se imaginan el tamaño de esa nube negra que venía hacia ti? Tú eras un soldado de poca levita y de muy poca convicción, porque había sido sacado de leva de una cantina en la Ciudad de México, obligado a ir al ejército, que era el ejército huertista básicamente, y ves esa pinche nube negra que te viene de frente.
Pero además Villa, yo no sé si consciente o inconsciente del mito de lo que era la División del Norte, manda un desplegado de 4 kilómetros de ancho, de caballería, levantando otro tipo de nube, una nube de tierra suelta. Entonces, ves llegar esa cosa, 4 kilómetros a caballo, 4,000 hombres de caballería en línea abierta o semiabierta. Para que funcione esto tienes que tener 4 o 5 metros entre hombre y hombre. 4,000 hombres son 20,000 metros, debe ser mentira, debe ser no más de 800. Y aún así, son 4 kilómetros de tierra más la nube negra que avanzan hacia ti. Si yo soy federal en Zacatecas, me cago, compadre. No me repongo del pánico que me viene, porque además tienes una perspectiva desde los cerros que cubren el Zacatecas hacia el norte-noreste, los ves venir. ¿Sí? Es el fin del mundo. ¿Es literalmente esto posible para un narrador de nuestros días? Sí. Lo que pasa es que tiene que ser un narrador muy particular, tiene que saber un montón de historia de lo en corto, de historia de hecho, de historia fáctica, para reconstruir un diálogo entre Zapata y los periodistas en la estación de Buenavista, donde le preguntan, ¿y usted qué viene, general? Ya se ha desmoronado el carrancismo, se van a encontrar los ejércitos de la convención en la Ciudad de México, Zapata es el que llega primero para preparar la reunión con Villa, deciden hacerla en Xochimilco, pero él llega antes a la Ciudad de México, que ha sido abandonada por el obregonismo y los carrancistas. Y el periodista le pregunta a Zapata, según se registra en el diario, ¿y usted qué viene? Y Zapata dice, no, pues a eso. Y el periodista le dice, ¿pero a eso a qué? ¿A entrevistarse con el general Villa? Bueno, pues que sí. ¿Y de qué van a hablar? No, pues tendremos, nos reunimos. O sea, no le sacan nada. Los 20, y revisas todos los periódicos de la Ciudad de México y no le sacan 2 palabras a Zapata, con esta especie de halo de misterio y timidez que circunvala a la figura zapatista. Hay que saber mucha historia. Haberse leído los 5 periódicos que salían en aquella época en la Ciudad de México para reconstruir este diálogo imposible que terminaría pocos días después en Xochimilco, donde Zapata insiste en que Villa se toma un tequila y Villa se niega, porque no bebe. Y Zapata, dale que dale. Un tequilita, general, no. Termina por generosidad dándole un trago a un tequila y casi se muere Villa de toser. Hace falta una gran imaginación histórica y un trabajo en profundidad para poder volverlo literatura, para poder hacer narrativa cotidiana. Cuando Villa y Zapata en la reunión de Xochimilco, uno le dice al otro, no, pues ya vámonos de la Ciudad de México, porque de que se sube uno a una banqueta se marea. Es genial, es maravilloso, los 2 grandes jefes de la Revolución Mexicana Campesina definiendo la Ciudad de México como un lugar donde si te subes a una banqueta te mareas. Por cierto, no les faltaba razón, si no vean lo que ha pasado en los siguientes 50, 80 años, ¿no? Hay muchos que de subirse a la banqueta se marearon en la Ciudad de México. Pero no es fácil volver a la revolución. ¿Qué tiene la literatura de la revolución fuera de los lugares comunes de esa invención del lenguaje popular campesino? A veces rescatan algunas de estos materiales y de estas anécdotas y le dan una frescura tremenda. Lo vas a notar mucho en Nelly Campobello, insisto, si esta conferencia sirve para algo, es para que lean ustedes Cartucho. Y ya, si andan encariñados, lean los cuentos de Muñoz y lean los de abajo. Yo creo que con eso cumplen sobradamente para la revisión, el paseo de amores a la literatura de la revolución, encarnada en el monumento de la revolución. ¿Y qué van a descubrir si los vuelven a leer? Bueno, dan a descubrir que estás hablando de autores de gran talento. No son autores menores. Muñoz es un trazador en los cuentos de una habilidad de construcción cuentística que viene de escuelas francesas.
Nunca me preocupé por estudiar de dónde sale la sabiduría de Muñoz, ¿no? Pero sin duda, conocía a los autores de principios del siglo XX y los debía conocer bien, porque es un cuentista de una notable finura. ¿De dónde lo saca Nelly? Pues del arsenal maravilloso de su memoria, ¿sí? Y del talento que tiene como narradora, que lamentablemente la vida se lo llevó a desperdiciar en una vida trágica, con muy poca producción y sometida a terribles castigos. Azuela, pues sí, era buen periodista y esa bondad periodística hace que los de abajo suenen a de veras, ¿no? Suene a esta combinación entre lo que al fin y al cabo es la novela de la Revolución, de testimonio e historia. Ya lo dejo para que nuestro público revire, rebate y diga que no tengo ninguna razón, que no es así como yo lo cuento. Muchas gracias, Paco Ignacio, por tu reflexión sobre la literatura como estudioso, como lector y como autor del periodo, entre muchos otros épocas y personajes que te ha correspondido pues atender, leer, tratar de comprender para la construcción propia de tus textos. Queremos agradecer a las personas que siguen en este momento la transmisión a través de nuestras redes sociales, de Facebook, de YouTube. Parece que por cuestiones de clima tenemos alguna dificultad en YouTube. Pásense a Facebook, la transmisión es buena. Y nos acompañan, nos da muchísimo gusto ver la dispersión de nuestro público en diferentes latitudes de nuestro país. Nos acompañan de Mérida y Yucatán, de Quintana Roo, de Acámbaro, Guanajuato, de Ciudad de México, por supuesto, y también de Guadalajara, Jalisco. Un saludo para el Centro de Maestros de Actopan, Hidalgo, que siempre están presentes con nosotros. De Ecatepec, Puebla, Jalapa, Veracruz, de Coyoacán, la alcaldía en Ciudad de México. También nos envían saludos desde San Juan del Río, Querétaro, Fresnillo, Zacatecas, Tepoztlán, Estado de México. Tenemos saludos internacionales desde Argentina, desde Portugal, Lisboa, desde Guatemala. Nos da muchísimo gusto y nos honra que nos sigan en este momento, lo mismo que las personas que están presentes en Zapopan, en Mineral de la Reforma, Hidalgo, en Orizaba, Veracruz, en Colima, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas. En fin, se multiplican los saludos y nos da mucho gusto porque hacemos posible esta diseminación de una actividad presencial en diferentes ámbitos y latitudes. Y bueno, no solamente para conocer, sino también para compartir con los demás el conocimiento que acá se adquiere. Bien, Paco Ignacio, hay un conjunto de preguntas interesantes, de temas que quisiéramos abordar en esta segunda parte de la transmisión. Y el primer planteamiento, que es de hecho una idea central en tu desarrollo, es que las obras literarias, los cuentos, las novelas, tienen una propia historia. Es decir, fueron confeccionadas en un momento, a veces en momentos azarosos, se publican o se mantienen inéditas hasta la muerte de un autor, o bien son censuradas. En fin, estoy pensando, por ejemplo, en Los de Abajo, que de la novela inicial de 1916, tiempo después se convierte en película, es censurada, enlatada y hasta los 70, me parece, es vuelta a descubrir. ¿Qué nos puedes decir de esta historia de los propios textos? Por favor, Paco Ignacio. Bueno, conocido es La sombra del caudillo, el fenómeno Martín Luis Guzmán. Aunque no es propiamente una novela de la Revolución, recoge los conflictos entre los caudillos triunfantes de la Revolución, haciendo una simbiosis entre el levantamiento de la Huerta y luego el levantamiento de Enríquez. Y bueno, la historia de un asesinato de Estado, de un crimen de Estado en Huitzilac. Y el libro de Martín, bueno, tiene la suerte de las suertes,
Primero no lo puede publicar en México, luego lo publica en España, luego le prohíben la importación del libro a México, luego tiene que salir en capítulos. Total que será conocido muchísimo más tarde, a pesar de que Martín Luis Guzmán llegó a ser una figura de la intelectualidad nacional reconocida y privilegiada por el sistema de Estado. Y luego le hacen lo mismo con la película y te la entierran 30 años, etcétera. O sea, estás hablando de personajes que gracias al realismo de su obra no gozaron en exceso del real favor estatal. Se les reconocía, se les daban homenajes, les ponían nombres a sus calles, pero no los acababan de querer. Eran excesivamente rudos y transmitían además el mensaje más terrible que transmite políticamente la revolución, que lo transmite a través del muralismo. Yo creo que el primer transmisor de esta revolución no la ganamos, la perdimos. Es la trinchera de Orozco. Hay que ver ese cuadro en lo que fue en su día Prepa 1 para darse cuenta que la denuncia es de una brutalidad y vuelve a estar en la obra de Rivera y en la de Charlotte y en los trabajos de toda la escuela muralista, Siqueiros incluido, diciendo perdimos la revolución. La ganaron ellos y ellos es el sistema institucionalizado que desde 1920 viene transmitiéndose el poder y convirtiéndose en priismo hasta roto por la irrupción de Cárdenas y el cardenismo. No tengo constancia clara de si en la época del general, y cuando digo el general, yo hablo de Lázaro Cárdenas, que para mí es el general de verdad que hay en este país, hubo un revivir de la novela de la Revolución. Sé que Cartucho tardó en publicarse, y sé que no tuvo éxito en sus primeras. Los de abajo tienen una historia terrible. La tiene que terminar, me acuerdo, en El Paso, Texas, y es una edición medio privada. Muñoz gozará de más fama sus cuentos, pero tendría que hacer arqueología, que no la hago, porque mi aproximación a la literatura de la Revolución, como te digo, fue extremadamente funcional para encontrar en ella información válida o no válida, no importaba cómo se contó la Revolución en el Norte, para encontrar la historia literaria de las vicisitudes de los manuscritos, sus dificultades para publicarse, sus sujetos de censura, ¿no? No nos olvidemos, la etapa ruda priista todavía tenía grandes resabios de permitir que Pancho Villa entrara a la Cámara de Diputados en letras de oro, y que cuando se inaugura la estatua de Asunzolo, que era la estatua de Villa, en Chihuahua o en La Laguna, Luz Corral dice, el último día llamaron al escultor y le cambiaron la cara para que fuera la estatua de la División del Norte, no de Pancho Villa. Y lo denuncia públicamente la viuda de una de las viudas. Bueno, la viuda, hablando de Villa, hay que usar el término en plural, no en singular. Lo denuncia públicamente. Que ole, todavía está operando el mito negro de Villa, sostenido por los triunfadores carrancistas de la Revolución Mexicana. Pero sería bueno hacer una historia editorial. Creo recordar que en el prólogo que hizo de la edición de los cuentos estaba ahí, pero ya mi memoria no es lo que era antes. Mi memoria es lo más parecido a un pinche queso gruyère, donde los agujeros son más grandes que el queso. Lo bueno es que eres un queso muy grande. Paco Ignacio, hay otra serie de planteamientos interesantes, es decir, no solamente la historia tiene su propio desarrollo, la literatura que versa sobre ella tiene también unos caminos muy sinuosos, textos que son descubiertos o que tienen mucha fama, o como tú dices, que pues, no les hacen caso.
pero también hay una conjugación muy interesante de los diferentes elementos culturales en el momento y posterior a la Revolución Mexicana. Y en este sentido hay una serie de preguntas que tomo como ejemplo la de Diana María Perea Romo, quien pues pregunta por las relaciones, un poco ya lo has adelantado, entre la literatura, la novela, el cuento y el muralismo y los corridos de la revolución y el cine, es decir, cómo ayúdanos a reflexionar sobre esta conjugación, cómo se influyen mutuamente literatura, muralismo, cine, en torno a la revolución, Sí, claro. la primera obvia es la conexión entre los narradores de la revolución, de la novela de la revolución, y el muralismo es muy tenue, no hacen mancuerna. El único nexo posible sería Nelly Campobello, pero las relaciones turbias que mantiene con el doctor Atl no le permiten que conecte bien con Rivera y el grupo central de los muralistas. El corrido surge natural, ya desde el propio proceso revolucionario. Cuando traté de explorar qué corridos cantaba la División del Norte y descubrí toda la complicada historia de la música en la División del Norte, había falsedades para aventar para arriba. Se decía, los dorados cargaban cantando la delita. Mentira. Los dorados cargaban cargas de caballería en 7 tiempos. Primero, disparo, segundo, disparo, tercero, que son los 7 tiempos del Mauser o del Remington, para producir 7 oleadas de disparos antes de la carga final, que era una carga con la rienda en la boca y con revólver. Ya te quiero contar cómo cantas la delita con una rienda en la boca, ¿sí? Con grandes dificultades, ¿no? Entonces no hay tal. Pero además la delita no es villista. Las canciones que la División del Norte haría suyas son de la División del Occidente de Obregón. Y la historia de Juana Gallo no existió. No había una soldadera villista llamada Juana Gallo. En la estación de Irapuato cantaron Los Horizontes. Durante mucho tiempo yo pensé que era una de las metáforas más brillantes del corrido mexicano, hasta que un irapuatense, un guanajuatense me dijo, no, Paco, Los Horizontes era un cuarteto. ¿Cómo? Sí, no es una metáfora, eran 4 cuates que tocaban turún, turún, ¿no? O sea, la metáfora se deshace ante el realismo directo de que había unos cuates que se llamaban Los Horizontes que estaban tocando. Historias que se cruzan y se combinan una y otra vez de una manera extraña. La marcha de Zacatecas, la emblemática marcha de Zacatecas que hoy se toca en cualquier conmemoración de la División del Norte. Bueno, pues es una marcha porfiriana, ¿sí? Que los villistas se apropiaron porque cada vez que derrotaban un ejército huertista, se robaban la banda de música, fusilaban a los colorados, porque eran enemigos jurados de conciencia y de principios, fusilaban a oficiales huertistas, y sobre todo aquellos que tenían manchas de sangre en su pasado, y reclutaban a los músicos. De tal manera que la División del Norte llegó un momento que tenía 11 bandas de música completitas, ¿sí? Y entonces sí, salían haciendo sonar. ¿Pero qué sonaban? Pues sonaban la marcha de Zacatecas, que era una marcha porfiriana, ¿no? Y que no tiene nada que ver con la batalla de Zacatecas. Cuando rastreas todo esto, descubres que en el vagón donde viajaba Villa, que era un vagón común y corriente, tenía un catre, no un catre, un camastro de madera, con palo a la mitad que dividía en 2 el camastro porque compartían Ángeles y Villa, ¿sí? Tenían que dormir de perfil porque no daba para más el malvado camastro, pero había un retrete y una pianola. El retrete se lo había regalado un fotógrafo norteamericano y Villa se había burlado de él cuando le dijo, mire general, para que viaje mejor, y él dijo que ahí se lavan la cabeza los gringos,
era una broma. Villa había estado viviendo en hoteles en El Paso donde había sobradamente retretes, pero era para burlarse. Pero además del retrete había una pianola. Villa reclutó frecuentemente músicos para que le dieran a la pianola que traía en su vagón. Del que se conocen las anécdotas más divertidas es un músico que le decía, le puedo tocar a Franz Liszt, le puedo tocar a Meyerbeer, le puedo tocar, y Villa decía, no, 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 mijito, las tres pelonas. Y una y otra vez, en un trayecto de 60 kilómetros, podía oír Villa las tres pelonas, pues 50 veces, 60 veces. Las tres pelonas, si ustedes recuerdan, bien, ¿qué cuenta las tres pelonas? La historia de tres chavitas que durante una epidemia tenían sarna y les cortaron el pelo al cero. Esa es la música de la revolución. Bueno, las tres pelonas, símbolos de la muerte. No, colega, hay que hacer investigación histórica de verdad para deshacer todo este mitinerío de los horizontes eran un cuarteto, no son una metáfora. En ese sentido, el corrido surge natural y conforme pasan los años crece, 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 crece. Tan es así que la antología de corridos de la revolución llega a tener 2 tomos y podría tener 8 si la seguimos reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Sin embargo, no está conectada al fenómeno literario. El cine sigue otros caminos. El éxito de la novela de la Revolución invita a partir de los años 30 a su llegada al cine. Pero es conflictivo, no solo por la anécdota que contaba sobre Martín Los Guzmán, ¿no? Y la prohibición cinematográfica de la gran película de los primeros momentos de la postrevolución, sino es conflictiva y muy conflictiva porque está repleta de todos los lugares comunes que recogieron de la literatura acumulados. Y hay cosas brillantes y hay cosas deleznables, pero no está conectada. Y lo curioso es que rastreé algunos de los debates. Cuando se estrena Juana Gallo en los cines, uno de los coroneles de Villa dedica 2 meses a publicar artículos en todos los periódicos que los quieran recibir diciendo, es mentira, esto no es cierto, esto no es así, discutiendo históricamente sus vivencias confrontadas a las vivencias de la película. Desde eso hasta cómo el cine de Hollywood trató de inventarse un Villa borracho cuando todos sabemos que Villa era abstemio, ¿no? Tienes lo que tienes, pues, ¿no? Pero yo creo que no, los vasos comunicantes solo obedecen a la existencia del gran monumento, que es la revolución, que según los más inteligentes perdimos, según los más oportunistas, somos los herederos de ella. Singulares, muy interesantes tus reflexiones, Paco Ignacio. Nos preguntan a la vez, ya con una mirada más bien docente, ¿cómo podemos aprovechar la literatura de la Revolución Mexicana, algunos pasajes hallados en cuentos y en novelas para la docencia? Y en este sentido, solo quiero acotar por tu comentario precedente, pues que hay que ponerle cierta atención a los testimonios que se eligen, pero tiene una variedad de usos en la literatura de la revolución, porque encuentras de todo, desde el costumbrismo hasta la toma de postura ideológica. Adelante, por favor. Yo creo que reitero lo que dije al principio, tienen vigencia. Y esa medida en manos de un joven lector de una secundaria, tanto los cuentos de Muñoz como Cartucho, como algunas de las cosas de Martín Los Guzmán, como los de Abajo de Azuela, tienen vigencia. La literatura se mueve en parámetros emocionales. Te calienta o no te calienta, te convence o no te convence. Ideológicamente te aproximas, tratas de mirarlos, tratas de ver con otros ojos, tratas de ver como ellos. Y esos ellos, si los lees con cariño y cuidado en todas estas obras de las que estamos hablando, pues son nosotros, los otros nosotros. En ese sentido coincidiría con el maestro, que piensa que tiene un fuerte valor pedagógico
en la creación de clubes de lectura. Ahora, hagan una cosa, no obliguen a sus alumnos a leerlas. Porque si los obligan a crear cultura lectora de rechazo. Y lo que hay que hacer es dejar dicho, oye, aquí está este libro, a mí me gusta, y este cuento, ¿cómo lo ves? Sugerir, no imponer. Toda cultura oficial de lectura produce en el adolescente un mecanismo de rechazo. No es lo mío, no me interesa, es un pasado que no me atrae. Y creas contra lectores, no lectores. Hay una pregunta ya mucho más específica. Estoy cierto que podrás tener algunas situaciones presentes, porque nos hablan ya específicamente sobre la participación de las mujeres en la Revolución Mexicana desde la perspectiva literaria. Danos una opinión sobre esto, y más aún, si tienes tú alguna precisión de un pasaje en una obra específica, pues adelante. Las mujeres en la revolución a través de la literatura. Por favor, Paco Ignacio. Es difícil, porque el papel de subordinación forzada al que fue sometido la mujer en esta etapa del siglo XX todavía pesa mucho, y por lo tanto el testimonio vivo y directo no abunda. Leer a Nelly Campobello es interesante, porque está la doble perspectiva, pero caer en el mito de las soldaderas, los ejércitos revolucionarios eran ejércitos de soldaderas, mentira. El ejército villista mantenía a las mujeres en la retaguardia y les mandaba el sueldo de sus maridos para mantener la productividad del campo en Chihuahua, en Durango y en las zonas dominadas por la División del Norte. De hecho, cuando se inicia la campaña de Sonora, Villa les dice, las compañeras que vienen aquí, para atrás en los trenes. Porque además el papel de la soldadera es un papel asociado directamente, no al ejército revolucionario, sino al ejército huertista. El ejército huertista, siendo un ejército pobre, de leva, machucado por sus oficiales, etcétera, no tenía intendencia, no tenía tren cocina, no tenía tren hospital, y entonces, ¿qué ocurría? Las compañeras y esposas de los soldados acompañaban a los soldados haciendo labores de intendencia, las que debía hacer el ejército de otra manera, al lavado de ropa, comida en los campamentos y enfermería. Millares de soldados huertistas se salvaron porque estaba ahí su compañera actuando de enfermera, porque no traían médicos. A diferencia de eso, la División del Norte traía 2 trenes hospital con médicos y enfermeras, y la intendencia estaba garantizada. Entonces, hay que tener cuidado, aunque siempre se producirán, y algunos otros cuerpos revolucionarios viajaban con mujeres, y en algunos lugares había mujeres combatientes. Es curioso, pero cuesta mucho trabajo separar la verdad de la construcción mítica. Y llega un momento que dices, ¿queremos que haya mujeres en la revolución? Pues sí, sí queremos. Las había, claro que las había, desde luego. La mitad de los que ahí estaban eran mujeres. Pero ¿cómo encuentras la narrativa justa que recoja el papel, el lugar, lo que hacía esa mujer? Durante mucho tiempo se manejó que en el combate del principio de la revolución, que da inicio a la confrontación armada en Puebla, los hermanos Cerdán se asomaban a las ventanas y disparaban con rifles. Y en la trastienda estaba Carmen. Bueno, esto es producto de que se ocultó a propósito los policías porfirianos, que cuando a Carmen le hicieron la prueba de la parafina dio positivo. O sea, Carmen estaba disparando también, ¿sí? Pero la policía porfiriana no quería que se dijera que una mujer había estado disparando contra los policías porfirianos, ¿sí? Porque además hubieran tenido que juzgarla y condenarla a muerte, ¿no? Y bueno, entonces ocultaron este hecho hasta que muchísimos años después
aparecieron las pruebas en Puebla de que la prueba de la parafina de Carmen Cerdán había sido positiva. Por lo tanto, Carmen Cerdán había estado en las ventanas del edificio disparando contra la gendarmería porfiriana. Hoy sabemos esto. ¿Qué más sabemos? Nada. No hay testigos supervivientes que hayan dejado registro que yo conozca, porque nunca trabajé la historia de los Cerdán y Puebla, excepto esta anécdota que me parecía muy significativa. Yo creo que el papel de la mujer empieza a ser reconstruido a partir de que aparecen mujeres escribiendo. Y son la generación de los muralistas, las compañeras. Es la hermana de Carrillo Puerto, impulsora del voto femenino desde entonces, 20 años antes de que se lograra. Las cooperativas en Yucatán, los corridos de Sol, tú que eres tan parejo, maravillosos, de Concha Michel. Este movimiento de mujeres de izquierda radical que surge en los años 20 tiene nombres y tiene protagonistas. Ahí sí ya los ves, no los puedes esconder, ¿no? No solo el exotismo de la fotografía de Tina Modotti, no solo, sino un cúmulo de compañeras que están en el movimiento real. Pero ir hacia la revolución bajo la lógica de necesito que aparezcan las mujeres en algún lado deben estar, que alguien me cuente cómo le hace. Y yo con gusto estoy dispuesto a aprender, a testimoniar, a testificar algo que debe ser obvio, que es ahí estaban. La pregunta es, ¿hubo combatientes? ¿Hubo jefes de brigada, mujeres? Cuando estudié la División del Norte no los encontré. Pero me pasó lo mismo cuando estudié la independencia, porque el único caso que pude documentar y registrar, más bien fueron dos, es las amotinadas de Miahuatlán en Oaxaca, que se amotinan las mujeres, que agarran a palos a los policías y a los soldados realistas, liberan a sus hombres y huyen a las montañas perseguidas por haber liberado a los presos de una guarnición, que es una historia maravillosa en sí misma. O la existencia de una capitana llamada Manuela que formaba parte con 37 hombres a su mando en el ejército de Morelos. En la Reforma, sí. Pues tienes la historia de una mujer que era capitana de caballería, disfrazada de hombre, y al cual las burlas de sus compañeros y el maltrato de sus compañeros dentro del ejército republicano y liberal la llevaron al suicidio. Pero son casos aislados que no te permiten hacer historia de lo femenino. Y sin embargo, obviamente, ahí estaba. Quizá como tú señalas, ubicar la participación de las mujeres, de los diferentes grupos sociales en función de los papeles que tenían asignados, ¿no? Por ser una época de revolución, las mujeres dejaban de atender casas, de hacer comida, de lavar ropa, de seguir a los maridos, porque también hay que entender lo que las familias pues, o los grupos domésticos eran unidades productivas. Si se iba uno, se iba toda la familia, pues, por decirlo de alguna manera. Y en todo caso, le recomendamos a las personas que atienden esta transmisión que consulten la bibliografía recomendada de esta cuarta sesión. Hay textos que son breves, generales y de difusión. Hay textos que son específicos y estoy seguro que encontrarán claves, nombres de autores, obras, que ustedes pueden buscar y consultar. Y bueno, pues ya es asunto, una empresa individual, que ustedes encuentren el testimonio adecuado, que lo unan con la imagen, tal vez con el clip de alguna película, para hacer contrastes. Como señala Paco Ignacio, la historia es muy diversa, es muy compleja, no hay una historia lineal ni unívoca. Oye, Paco Ignacio, hay un señalamiento muy interesante, indicativo, que tú hiciste en tu reflexión sobre lo que entendemos por novela o literatura de la Revolución Mexicana por regiones. Hiciste mucho el hincapié de
las novelas de la Revolución que tienen como escenario el norte, los personajes, el liderazgo de Villa. Y en este sentido, quizá nos pasa como con la imagen del charro, pues que de ser un personaje más bien del Bajío, de Guadalajara, pasó a convertirse en un estereotipo del movimiento y de los revolucionarios a nivel nacional. Platícanos un poco más sobre el reflejo por regiones de la literatura de la Revolución. Lo primero que diré es que no recuerdo ninguna narración donde los personajes de lo que llamamos la novela de la Revolución Mexicana vayan vestidos de charros. Para nada. Más bien parecen personajes de Érase una vez en el oeste, con polaina larga, con sombreros. Una de las mayores preocupaciones de Villa era comprar sombreros tejano de contrabando para dotar a los dorados de unos sombreros así en forma. Y Villa usaba todo. Villa, en cuanto se descuidaba, se apropiaba de un sombrero y se lo ponía en decía, guaripas sinaloenses de ala ancha, sombreros de 4 piedras, de esos que les pegas por los 4 lados y queda la forma. Kepí, robados al ejército, salacots del ejército colonial británico, que el hijo de Huerta había mercado para hacer un negocio con el ejército huertista y que Villa le capturó un tren repleto de salacots y se los apropiaron. Pero de charro no recuerdo, francamente. La imagen zapatista del calzón blanco, recogida frecuentemente en el cine mexicano, pues yo creo que debe ser justa, pero no tengo parámetros excepto los fotográficos. Los parámetros fotográficos es que el ejército campesino zapatista es un ejército de camisa blanca y calzón blanco, ¿sí? Cuando marchan juntos por primera vez villistas y zapatistas, hacen la desplegada de caballería que avanza por lo que hoy es Madero. Y entre las cosas que encuentro del pequeño detalle, hay una que me fascina, que es los villistas se burlan de los caballos de los cornetas zapatistas. Con ese pinche caballito tú vas a hacer la guerra, pendejo, les dice. Y los zapatistas más hieráticos, más fríos, les dicen, este pinche caballito come la tercera parte en pastura que el tuyo, pendejo. ¿Sí? ¿Era cierto? Sí, sí era cierto. El caballo norteño de Alza era un tragador de pastura tremendo. Cuando Estados Unidos Villa entra en Estados Unidos y combate, sus caballos galopan mucho y muy fuerte, pero necesitan comer mucho más que los caballos de la caballería gringa, que son caballos apaches, que la caballería norteamericana se ha ido robando a los apaches, que necesitan mucho menos pastura en las persecuciones. Lo mismo pasa con el ejército zapatista. El caballo sureño de alza más chica necesita menos pastura y menos grano y resiste más. Hay que ir pescando el detalle que te permita la reflexión, que te permita la imagen. Muchas veces, ¿de dónde viene el detalle? Pues el detalle viene de la observación meticulosa de las fotografías. La Revolución Mexicana fue la gran revolución fotografiada del planeta. En el norte, los fotógrafos norteamericanos tenían salvoconducto para pasar. En Sonora y en Nuevo León, lo mismo. Y cuando entran en contacto a partir de la convención los dos grandes núcleos revolucionarios, los fotógrafos mexicanos se enloquecen tomando fotos. Luego se produció un fenómeno muy curioso, que es las colecciones de Casasola. Cuando las revisas te das cuenta que 2/3 partes de las colecciones de Casasola no son de Casasola, no las tomó él, sino que las compraba. Le compraba fotografías para archivos. Hay 2 historiadores mexicanos que han trabajado esto muy bien, muy seriamente, muy documentados, que te permiten tirar hilos, jalar hilo de todas estas lecturas fotográficas de la fotografía.
Bueno, tú ya has trazado un camino y de hecho lo describes para encontrar el testimonio que te convence, que te llama la atención, que te dispone a compartirlo con otras personas, con tu comunidad estudiantil, es por supuesto el resultado de pues una lectura, de una incursión, de un hallazgo en la multitud, porque hay cantidad, o sea, novelas podemos tal vez contabilizarlas, cuentos de la revolución inspirados en la Revolución Mexicana, bueno, se cuentan por decenas porque además eran materia viva, se publicaban en los periódicos y el periódico es rebasado por el número del día siguiente, en fin, es abundante. Hay colecciones que son muy importantes, tanto de novela como de cuentos de la Revolución. El propio INER tiene en versión impresa una colección en 8 volúmenes, impresa, todo, será oportuno tal vez digitalizarla para ponerlos a su alcance, pero de cualquier manera le recomendamos que visiten la sección de nuestros libros digitales en la página de internet www.inerm.gov.mx y busquen la obra en 2 volúmenes, Biblioteca del Soldado, donde van a encontrar testimonios de la Revolución Mexicana y la descarga es gratuita. Eso es increíble, es extraordinario. Paco, antes de pedirte una reflexión final, fíjate que las personas en el chat siguen con intensidad la reflexión y cuando tú dices, bueno, es que está difícil encontrar a las mujeres o que haya una obra ejemplificante de su participación, que nos conste que tal vez su peso en el desarrollo de las acciones armadas. Y bueno, empiezan a salir cantidad de comentarios de mujeres en la historia de México que han destacado, que han apoyado algún movimiento en algún momento. Creo que tu afirmación no fue en el sentido de decir no existen en definitiva, sino Al revés. están dispersas, están tan integradas. No, lo que no existe es el testimonio vivo, potente, pero que están ahí, están ahí. El ejército huertista no hubiera existido sin las soldaderas, punto. Se hubiera desmoronado en una tarde, ¿no? Ahora, ¿qué papel jugaban? Eran la carencia, soldados con muy bajo sueldo, pagado a veces y no siempre, apelaban al núcleo familiar como la estructura de resistencia en la guerra. Les digo, en el caso villista no es el caso, porque la intención villista era mantener a las familias arraigadas mientras los hombres estaban en combate, enviándoles el salario a las comunidades, para que éstas siguieran siendo comunidades productivas en Chihuahua y en Durango y en el resto del amplio norte donde operaba la División del Norte. Les cuento lo que sé. He visto recientemente un libro sobre la intervención de mujeres en la Revolución. Bueno, ahí está. Pero lo que apelo es al conocimiento del testimonio. Negar la evidencia de que la mitad del género humano es femenina y generalmente es la mejor, me parece una ridiculez y un absurdo. Al público que nos sigue, de hecho, le hacemos la recomendación para que consulte la obra de Marta Eva Rocha Islas, Los rostros de la rebeldía, veteranas de la Revolución Mexicana 1910-1939. Es un estudio muy serio, histórico, conciso, y el libro es electrónico y ahí podrán efectivamente despejar sus dudas y, como hacemos aquí, conjugar el resultado de la investigación histórica con el testimonio literario que se puede hacer. Hay que lograrlo. La incógnita se despeja en cuanto comenzamos a abrir los libros y encontrar pues, aquello que nos llama la atención. Bien, para cerrar, Paco Ignacio, te agradecería una reflexión final, un comentario sobre el valor de la literatura. Tú hablaste sobre la veracidad de la novela en respecto a la historia, pues, o sea, no necesariamente se ajusta el discurso literario a la historia tal como la entendemos, como lo que ocurrió efectivamente, pero sí nos refleja un lado humano, nos refleja pasiones, nos refleja
costumbres de aquella época. Danos un comentario final para darle fuerza a esta búsqueda del testimonio literario para comprender, para conocer la Revolución Mexicana. Por favor. Mira, la Revolución Mexicana es fundamentalmente a partir de la irrupción del alzamiento maderista. Previamente los magonistas son otra historia que tiene una ligación más fuerte con periódicos, periodistas, narradores, intelectuales urbanos y por lo tanto contadores de historia. La revolución fue un fenómeno campesino. Cuando ves la descubierta de los que van hasta el frente de la división del norte del ejército zapatista, cuando se formaliza la toma de la Ciudad de México, hay un estudiante que es Buelna, un ausente que es un militar, que es Felipe Ángeles, y todos los demás son dirigentes campesinos, de origen campesino, con variadas trayectorias, si tú quieres. Maestro de escuela de micropueblo, contrabandista, fotógrafo ambulante, ladrón de ganado, pero todos son dirigentes de comunidades campesinas. Eso implica, entre otras cosas, que en términos de la construcción testimonial no haya florecido, ¿sí? Cuando estudias la Revolución Rusa, vas a encontrar que el núcleo bolchevique, menchevique internacionalista, social revolucionario, son clases medias intelectuales con formación, con larga trayectoria en el periodismo y narradores. Entonces vas a encontrar un cúmulo impresionante de narraciones. El mundo campesino narra de otra manera. El mundo campesino narra en el corrido, la reminiscencia, la plática alrededor de la hoguera. La virtud de la novela de la Revolución Mexicana es que los autores que yo mencionaba, Nelly Campobello, Muñoz, Azuela, Martín Luis Guzmán, estaban ahí y se podían volver voces de las voces inexistentes. En ese sentido, la virtud de esa etapa literaria de nuestro país, yo creo que es indiscutible. Estoy recordando que hay incluso estudios lingüísticos de la novela de la Revolución Mexicana y toda esta metáfora de ponte chango, ponte águila, chupar faros, en fin, que todavía forman parte del caló, por lo menos sí, urbano. Sí, nomás que la mayoría de ellos no son reales, porque los faros son posteriores a la revolución. Y chupar faros no quiere decir colgarte de una farola, sino fumarte un faro, dejándoles aliviado porque no tenía filtro. ¿Sabes qué? El cine es capaz de inventar cualquier cosa, compañeros. Yo recuerdo la primera vez que vi una película de Tarzán. Esta película de Tarzán la vi doblada al español de España y Tarzán le decía a Chita, oye, mona, ¿por qué? Y yo dije, su madre, ¿de dónde salió un tipo en las selvas africanas con acento madrileño? El cine es capaz de cualquier cosa, compañero. Muy bien, Paco Ignacio, pues hemos pasado una buena tarde, una tarde productiva, escuchando tus reflexiones sobre la literatura de la Revolución Mexicana a partir de tu experiencia como historiador, como lector incansable, como autor de obra. Te agradecemos enormemente la participación y desde luego que siempre estés tan dispuesto a participar con nosotros para dar a conocer la historia de nuestro país. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a ustedes y a los que siguieron esta emisión. Espero que los haya invitado a leer. Yo creo que sí, fíjate, es una tentación, además te acercas, ya estoy como punto y aparte, pero te acercas, abres un libro de novela de la Revolución, un cuento de la Revolución, te atrapa de inmediato, por lo menos Mira, es mi percepción. He venido a machacarlos diciéndole, la mejor de todos es Nelly Campobello, me crean o no me crean, pruébenlo. Cuando haces una afirmación tan rotunda para poner a Nelly Campobello por encima de Azuela y de Muñoz, más de uno se puso nervioso.
Pero digan que me equivoco, lean Cartucho. Bueno, pues ahí está planteado el reto. Muy bien. Les agradecemos a todas las personas que siguieron esta transmisión el valor de su tiempo, de su atención, de su capacidad enorme para superarse a sí mismos, actualizarse y desde luego ese noble sentimiento de compartir el conocimiento con las demás personas. Tenemos una invitación para la próxima emisión del curso La Revolución Mexicana en el Arte. El próximo martes 23 de agosto, en punto de las 17 horas, estará presente con nosotros Rafael Barajas Durán, el Fisgón, para hablar sobre la caricatura política. Es un hombre de actualidad, publica en este momento en los periódicos que leemos, pero además es un conocedor, ha incursionado en la historia de la caricatura política del siglo XIX y principios del siglo XX, tendrá muchas cosas interesantes que conversarnos. A nombre del equipo que integra el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERP, les agradecemos enormemente la diligencia que ustedes tienen y esperamos verlos en la próxima emisión. Hasta pronto.